la avenida 27 de febrero, así está esta hora de la mañana, un poco nublado, no está lloviendo, ha llovido un poquito tempranito, pero este es el ambiente que vivimos justo casi frente a... Sí, casi frente a nosotros. Casi frente a nosotros, al Centro Olímpico. Se alcanza a ver un poco de la antena, mírala ahí, sí, pero... Máximo también, Gómez con 27, exactamente. exacto, y mira, sí, ahí ves... Es bonita nuestra ciudad, con todo y todo, ¿verdad? Digo, esa parte, ¿verdad que sí? No, la ciudad es linda, Es claro linda, que es sí. linda. Ahí tienen ustedes esta hora de la mañana. Hoy viernes 13 de mayo tenemos que continúa una vaguada incidiendo sobre el territorio nacional, aunque se aleja cada vez más. Ya se prevé que habrá una disminución de las precipitaciones, es lo que dice para hoy la Oficina Nacional de Meteorología, que debo decirle que aquí se regó la especie de hace muchos años de que la Oficina Nacional de Meteorología no le acertaba. Pero ya uno ve... Le decía mentirología. Sí, que no te acertaba, que no tenían los instrumentos técnicos, pero ya cuando te dicen que va a llover, llueve. Llueve. Eso es así, usted lo puede ver, entonces... Y muchas veces la gente piensa, no está lloviendo aquí, pero busque que en algún lado está lloviendo. Porque Sí, ellos precisan Santo Domingo Norte, tal y... No, y dice que habrá chubascos, habrá lluvias, tronadas, incluso en el día de hoy, sí, pero sobre todo en las provincias que ya Indira decía hace un rato, y en la cordillera central, incluso la tarde y primeras horas de la noche. Entonces el fin de semana vamos a tener un sistema anticiclónico incidiendo en nuestro ambiente meteorológico y eso disminuirá las lluvias a nivel nacional. Esa es la proyección que hay. Sin embargo, se podría combinar durante la tarde para que ocurran algunos chubascos pasajeros, pero la gente que piensa ir a playa y demás, a ríos, pues ya sepa que tendremos un buen fin de semana con mucho sol. Entonces, hay una nota que ha divulgado la Oficina Nacional de Meteorología que en los meses de mayo, junio, julio, la actividad de tormentas eléctricas, rayos y tronadas aumenta en la República Dominicana debido a la época convectiva y hacen toda una explicación, pero ya lo saben, por eso podría pasar. En el día de hoy yo veía una información que teníamos acá con un corte más temprano del director de la Defensa Pública, que está reclamando el tipo de actuación que tenga el Ministerio Público. Y quiero decir que esto es relevante. Sabemos que en estos 3 casos la Procuradora General de la República ha instruido a la Dirección de Persecución del Ministerio Público para que proceda a dar seguimiento con las fiscalías. Pero la actuación de los fiscales, los procedimientos que tienen para verificar qué pasa en los cuarteles, eso es relevante. De hecho, hace poco yo les leí a ustedes que hay muchas personas que caen presas durante la noche, que no hay ninguna verificación de ningún fiscal y que se acumulan en los cuarteles policiales. Higüey lleva la delantera, tenía un número ahí de presos del día que amanece retenidos por la policía en distintos destacamentos. Y eso se presta a muchísimas cosas. Quiero decir que lo que ocurrió con David de los Santos aquí, que hoy, por cierto, es el conocimiento de las medidas de coerción, eso será en el día de hoy, creo que a las 9 de la mañana, donde se va a proceder a conocer esta medida de coerción. En el caso de él participaron 3 internos, 3 presos, 3 detenidos. Esas personas que participaron estaban arrestadas por delitos menores, es decir, uno había tenido un problema en una empresa pública y fueron reportados. Iban a salir en libertad, de hecho la policía lo liberó. La policía lo liberó porque lo tomó como parte, como le dijo, vengan, asóciense con nosotros, denle una paliza a este hombre, después como si no pasara nada, los dejaban en libertad. Entonces habían 4 sujetos en la celda junto con David. David era el 5º que llegó. Habían 3 y estaba el ciudadano haitiano que había llegado pocos minutos antes de que llevaran a David. El único que no participó en la paliza fue el haitiano, que levantó los brazos y situó, incluso a él le dieron, y él básicamente manifestó que si eso se le hacían los dominicanos a ese dominicano, a él le iban a hacer peor, y que él lo que tenía era mucho miedo, y le dijeron, cuidado si habla. Al otro día en la mañana, uno de los internos, o de los presos, de los detenidos, que fue de los más activos, le dijo a él que limpiara la sangre, lo puso a limpiar la sangre, ya ese era el dueño de la celda, usted limpia la sangre, y él tuvo que limpiar la sangre.
y los policías sacaron a David del área de donde estaba, lo llevaron a una oficina, lo bañaron, lo sentaron y posteriormente ya él estaba inconsciente, su situación era crítica, lo encontraron tirado. Esa noche los que estaban detenidos con David esos 3 hombres pasaron la noche dándole golpes. Cuando se cansaron de darle con los puños, le quitaron los tenis, que él parece lo tenía, ustedes saben que lo que le quitan son los cordones, le quitaron los tenis al haitiano y con eso lo golpearon toda la noche. Se subieron sobre su cuerpo, o sea, él estaba esposado con las manos hacia atrás. Ellos se suben sobre su cuerpo e incluso uno de ellos introduce el pie en la boca de David. Fueron torturas inenarrables. Entonces el argumento de la policía en este caso, de los agentes que estaban, es que ellos entran a David, que David se revela estar detenido, que sale y que ellos, en virtud de que él no quería estar ahí retenido, lo esposan y lo entran esposado, pero es un detalle que ya ha dado el ciudadano haitiano, y que ellos se van, y que ellos estaban lejos y que después al otro día, bueno, sonó un ruido, le echaron un chin de pimienta de gas pimienta, porque también es una desgracia. Tengo entendido La gente encerrada. que el personal de 911 tenía dudas sobre entrar a la celda se debatió por el tema del gas pimienta, que todavía cuando llegó el 911 en el destacamento de Naco se sentían los efectos de ese gas pimienta. Entonces, la situación es que los agentes dicen que ellos en ningún momento se enteraron, sino que estaban ahí y que al otro día ellos llegan y estos tipos le han hecho lo que le han hecho. Pero esa es una segunda versión, porque la primera versión, que incluso dio la jefatura de la policía, es que David se dio los golpes él mismo, sí, que él comenzó a darse él mismo los golpes. Una cosa totalmente increíble, inaceptable y estúpida. O sea, es estúpido pensar a la luz de lo que ocurrió. Entonces, es importante en esta fase que se sepa, primero, que la única forma que tiene el Ministerio Público de demostrar que alguien ha fallecido por los golpes es que el análisis forense así lo acredite. En el caso de David no hay ninguna duda. Y yo debo decir que cuando uno lee el informe forense con respecto a David de los Santos, uno se queda espantado de la precaria atención que recibió en el Hospital Moscoso Puello. Sabemos que las unidades de los hospitales del Gran Santo Domingo muchas veces se ven llenas de gente y que el pasillo que refiere la hermana en realidad era la zona de emergencia. Pero he tenido varios casos así, incluso de personas, de pacientes que están con parientes y que se mantienen en el área por días, en el área de emergencia, en una camilla, cubierto con una manta, y si quieren ir a un baño, es un baño totalmente inservible en algunos hospitales. O sea, no tienen condiciones. David duró prácticamente 36 horas en ese hospital, en el área de emergencia. Le hicieron unos estudios que está por verificarse, porque a la luz de las horas que reportan los estudios, no tiene la premura que ese caso refería. A mí, yo le pregunto a los médicos, y eso es importante, yo respeto mucho la opinión de gente profesionales, porque a fin de cuentas ellos son los médicos. Pero yo quiero preguntarle a los médicos de este país y a los médicos especializados, y el Hospital Moscoso Puello tiene muchos, que tomen el acta de defunción, donde reporta que David tenía sangre en los oídos, tenía los ojos magullados a golpes, tenía sangre por la nariz, tenía en la boca, tenía lesiones en todo el cuerpo, tenía una lesión cerebral importante, relevante, que le producía la muerte, que le produjo la muerte en definitiva. Tenía lesiones pulmonares, tenía líquido en los pulmones, tenía las manos con abrasiones, profundas abrasiones, y a pesar de esas profundas abrasiones que se veía, eran las manos que yo no he presentado porque esta hora me parece que es atormentar de un modo inaceptable a la gente tan temprano en la mañana. Nunca nosotros nos apreciamos mejor presentar los rostros vivos de la gente por respeto a su familia, pero las manos hinchadas con un arco de profundidad por las esposas, y aún así le mantuvieron las esposas en el hospital, lo mantuvieron esposado. Cuando los médicos reportan, en el reporte que hacen, que iba dirigido al Ney Arias Lora, donde ellos estaban procurando una cama, pero que 36 horas después no la tenían, porque esa es la verdad.
O sea, no había un sentido de emergencia. Emergencia es, tengo este enfermo, está en una situación crítica, y esas primeras 24 horas, siempre me lo han dicho los médicos, son fundamentales. Entonces usted quedarse con un enfermo ahí, Tirado. esperando, tirado, a ver. O sea, ese sentido de premura no existía. De hecho, la familia lo encuentra, le hablan hasta mal a la familia. Y claro, el hospital te dice, no, nosotros hicimos todo, pero todos aquí sabemos cómo es el nivel de deshumanización que tienen los servicios. Cuando usted ve que la versión que impera de todo es la versión policial, está mandando a un paciente diciendo, la Policía Nacional no se reporta que este paciente se golpeó a sí mismo de una pan. Yo me pregunto, o sea, reporte médico, no puede un médico verificar y decir, hemos recibido un paciente que tiene tales lesiones por tal situación, los análisis que tenga. O sea, la versión policial comienza a imponerse desde que llegas a la estación de los médicos. Entonces, en el caso de Santiago, Richard Báez, no sé por qué razón se ha difundido la especie de que el acta de función, los análisis forenses, el informe forense de Richard Báez arroja muerte natural. Yo de verdad desconozco la razón, o de dónde procede, o cómo ha sido, o si hay una confusión. Pero lo que tengo entendido efectivamente es que en el caso de Richard Báez es una muerte violenta. Richard Báez recibe un golpe contundente en la cabeza que le origina finalmente la muerte. La Policía Nacional dice que Richard Báez lo entregan sano al Ministerio Público, o por lo menos un alto oficial de la policía dijo eso. Pero la golpiza a Richard Báez queda documentada desde el momento mismo en que lo arrestan, porque si vemos la fotografía, y le pido a nuestra productora esa fotografía que es la de este barbero, Esposado, ustedes van a ver que va esposado, pero ya lleva escoltado sangre. por policía. Pero ya lleva sangre. Sí. Ya tiene sangre en la camiseta. Y los golpes se lo dieron frente a su familia, su esposa embarazada. Él lo llevan, ella va al cuartel y es frente a su familia incluso. Él dice, miren, me han quitado 30,000 pesos que yo tenía, y le sacan a todo el mundo, lo apartan, a toda la familia, se van. Y los golpes inmediatamente le comenzaron a pegar golpes, o sea, fue una cosa que se vio. Entonces, estos agentes policiales van a ir a un tribunal que le va a conocer medida de coerción y no hay ninguna duda de que encontrarán la prisión, como también la van a encontrar los agentes que golpearon de la forma que lo hicieron a David de los Santos, permitieron hacerlo. Se me acercó una persona que conoce a uno de estos agentes, que lo ha conocido por más de 20 años. Es una persona profesional y este agente prestaba servicio en una entidad pública como responsable de seguridad por más de 20 años. Y me dijo, yo quiero que usted, si ha leído el expediente, me diga qué fue lo que hizo fulano de tal, uno de los agentes. Y yo le dije, bueno, no está individualizado de ese modo. Dice, es que a mí se me hace increíble, nosotros los compañeros de trabajo de él estamos sorprendidos porque es una persona que en el trabajo observaba otro tipo de comportamiento. Y cuando vemos la muerte de David, yo no quiero imaginar que él estuvo ahí y no hizo nada y que él fue parte. Entonces... Sí, porque es increíble. Ajá. Es que es increíble lo que pasó con David, con Richard, con este joven de Ocoa, con Custodio. Y si nosotros nos detenemos en este tema, y si se le da énfasis a este tema, señor, porque se trata de un acto de barbarie, una crueldad infinita. Estamos hablando de gente amarrada, que unos individuos uniformados permiten, o ellos mismos, propician golpear, y además de eso encubren, engañan a la gente, engañan a los médicos. Dicen, no, eso fue el que se dio. El otro dice que fue muerte natural, pero ya dijimos lo de la canción, ¿verdad que sí? Entonces, eso le puede pasar a usted, a un hijo suyo, a un amigo, a quien sea. Y como decía el comentario de Uchi más adelante, esto debe ser un punto y aparte. Eso es un punto de inflexión, o un punto final, mejor dicho, un punto de inflexión en el que ya no se vuelva a eso. La policía debe dejar esa práctica. Pero tú sabes una cosa, mira, hay varias, porque es una cosa que está metida como en el tuétano, ¿no? Sí, en el ADN. Primero, y en esto es el Ministerio Público que tiene que mejorar los sistemas de verificación en los cuarteles y demás. Aquí se sacó, había en un momento determinado, porque el tema de los excesos policiales, de los abusos, no viene desde ahora. No. Es una cosa que uno recuerda que aquí desde Procuraduría se decidió en la Procuraduría Domínguez Brito, por ejemplo, en su primera gestión,
que los fiscales tuvieran una presencia en los cuarteles. No, Eso, Edith, tú porque eres muy eso se le joven, dio pero un mira, revés. aquí la gente más mayorcita que tú, me han contado algunos, que los que fiscales cuando estaban- Balaguer a los opositores le ponían una arma ahí, o sea, que el tipo estaba armado, una granada y un revólver. Y llegó un momento que el revólver, creo que fue no, que era el Bello mismo. Rosa, sí, ya decía, pero yo conozco ese revólver, yo conozco esa granada. Ya Sí. se conocía porque era No, un montaje. pero yo me refiero a la presencia del Ministerio Del fiscal, Público, ok. ajá, que debe estar. Y que debe tener algún sistema que no permita que los fiscales, ¿qué es lo que pasa? En el caso de David, por ejemplo, David ingresa después que el fiscal se va y sale antes que el fiscal llega. O sea, el fiscal no lo vio. Y eso hay que resolverlo, hay que buscar algún tipo de mecanismo para eso. Segundo, decirle a los policías. Yo, por ejemplo, esa persona que habló conmigo me dijo que iba a ir y que iba a intentar ver a su amigo, ¿verdad? Porque ella quiere preguntarle de frente, que le diga, dime qué fue lo que pasó. Yo le dije, mira, no sabemos si él golpeó directamente, eso no figura ahí. Aquí se va a determinar responsabilidades y niveles de responsabilidades porque ya los otros presos comienzan a decir que fue la policía, entonces ahí habrá un tremendo careo con esto. Lo único es, la razón por la que esa persona está detenida es porque él estaba en el cuartel. Todos los que estuvieron en el cuartel esa noche de Naco son los que están siendo llevados hoy ante un juez. Por ejemplo, el coronel Frías, que dirige el destacamento de Naco y que mintió a los parientes, desde mi punto de vista, este coronel incurre en otras fallas porque le niega a la familia la información correcta, le miente a la familia. Ellos han dicho que es uno apellido Frías. Yo no sé si sabía en ese momento que era coronel, pero lo que tengo entendido que Frías en ese destacamento es un coronel. Entonces, pero él no amaneció esa noche. Todo el que amaneció, porque no estamos hablando del Palacio de la Policía, que tú en el Palacio de la Policía tienes que vas de extremo a extremo, de una calle a otra. Una celda propia, No, que así, que tú tienes un espacio grande, tú puedes estar pasando una cosa en la parte celda frontal de la policía, en una de esas oficinas, y no se entera el que está casi 2 cuadras más atrás, porque el Palacio de la Policía es un espacio inmenso, grande, pero no ese cuartito de Naco, que son 3 cositas. No me vas a decir que esas personas estaban ahí y que ellos no se estaban enterando. Otra cosa es que los policías se habitúen a oír gritos, a que los lamentos y el maltrato sea parte de la cotidianidad y entonces ni se inmute ni averigüe. Entonces decirle a los policías, sobre todo a los policías jóvenes, porque yo me he puesto a pensar que debe ser muy difícil por estos días ser un policía decente. Debe ser. Claro, porque cuando prenden la televisión, los hijos tuyos, que son hijos de un policía que eres decente, están mirando y diciendo, papi, pero están diciendo que la policía no sirve para nada. Papi, pero ¿por qué la policía, por qué los compañeros tuyos le hicieron eso a David? Papi, pero mira, o sea, los hijos, me imagino yo, incluso comienzo por los hijos, que es lo que más cuestiona a una gente en la vida, que le pregunten, o la mamá o la abuela, le digan, mi hijo, pero y la policía se está volviendo loca. Entonces, para los policías que son decentes y para los que aspiran a hacerlo, si hay una orden de maltratar a una gente, ustedes no están obligados a maltratar a la gente, no están obligados a salirse de la ley, porque al final del día, cuando llegue el escándalo, lo pagan los que cometen los hechos. Y esto es una cosecha que estamos viendo desde hace años. Tú tienes 2 policías que van presos por una situación, 3 policías, ¿y qué tienen? El oprobio de la ciudadanía, que los mira y dice, ese es un matón, es un abusador. Pero sabemos que eso traspasa la responsabilidad individual de ese policía en cuanto son parte de una cultura de abuso. Entonces, a los que son parte de esa cultura es hora de que piensen, primero, que la sociedad de hoy es una sociedad cada vez más abierta. Es una sociedad donde los jóvenes están creciendo con más sentido del derecho, con más sentido de sus derechos, que te llenaron la Plaza de la Bandera de República Dominicana. Espontáneamente. Espontáneamente. Son esos jóvenes. Y yo no creo que los hijos nuestros sean más conformistas que lo que fuimos nosotros. Los hijos nuestros que están estudiando, que tienen una ventana al mundo, están más conscientes del tema de los derechos fundamentales de la gente. Aquí se está pasando porque el tema del autoritarismo y de esa manera de defender lo que no se puede defender y del temor, aquí se inoculó el temor en la dictadura, donde la gente decía, cuidado, no te metas en eso. Sí, Los abuelos, por eso los abuelos tienen... Eso no es contigo, no te metas en eso. Pues ya la gente se mete, porque los jóvenes de hoy no están naciendo en dictadura. Los jóvenes de hoy están naciendo en una sociedad así, que hay abuso. Y probablemente esa rebeldía natural, normal que tengan los jóvenes,
le haya costado la vida a más de uno de estos jóvenes. Claro, estos pero tres, que levantan su voz como Richard y en dicen, el esos caso de 30.000 Richard, pesos sí, son míos. Exacto, el que reclama. Hay que decirle a los policías decentes que debe haber 2 o 3 en la policía. ¿Tú Debe dices? haber, sí. No, hay más de 2 o Más de 3, dos o yo te tres. puedo decir. Bueno, no, ok. porque Yo conozco algunos. los policías son 26.000, mira. Ajá. Hay policías que Está se bien. meten a ser policía porque no hay otra cosa. Hay policías, como me decían de y ese. hay otros que son delincuentes y se meten a policía. Claro. También hay, Y hay otros que lo delincuentes hacen reconocidos en los barrios. Te lo digo porque yo me crié en un barrio. Yo nací en un campo, pero me crié en un barrio. Y conozco un caso lamentable, muy lamentable, de un delincuentico y lo enganchó a la policía. O lo construyen Lo delincuentes. enganchó y también se meten. Y hay que decirle que Sí. el maestro Ramón Emilio Núñez, que estuvo hace 2 días aquí, explicaba que esos policías que se meten en este tipo de situaciones, bien sea robándole los 30.000 pesos a Richard, si es que se los robaron, ¿verdad que sí? Como dice la familia, como decía él, cuando estaba vivo, ya no puede decir nada, lamentablemente, que esos policías que permitieron o que propiciaron la golpiza hasta la muerte a David de los Santos, o los policías que patearon como a una mula en la cadera, diría Pedro Mir, a este joven José Gregorio Custodio en un destacamento de Ocoa hasta que murió naturalmente, ¿verdad? Después de una golpiza. Esos policías, por lo menos los de David Custodio, donde decía el maestro, el jurista Núñez, esos policías pueden ser acusados, o ¿cómo se llama? Ser encontrados, si son encontrados como coautores del crimen, pueden ser condenados hasta 30 años de cárcel. Y eso no vale la pena. Y se lo merecen. Y entonces decirle a los policías que están a esta hora de la mañana viendo el canal o que lo vean a cualquier hora, ¿vale la pena usted correr con 30 años de su vida? Porque lo mandó el capitán o el teniente. Que a final del día, los agentes policiales tienen dos situaciones de disyuntiva. Si tú tienes, yo recuerdo los juicios bancarios aquí, el caso Van Inter. ¿Cómo andaban los policías? Un coronel de la policía parado en la antesala de un baño, mientras el empresario que estaba siendo procesado estaba orinando, cuidando la espalda. Literalmente yo siempre me quedaba mirando en esa imagen. Y oliendo lo que había. Y hay policías que atienden a los ricos que están cargando un carrito, ahora cada vez menos, asistiendo a alguien que ellos le dicen, sí señor, cómo no, comando. Ahora van de civil. Sí, le dicen comando. Pero se nota, ¿tú sabías? Oíste, comando. Entonces son policías entrenados para abusar de gente pobre como ellos, porque cuando tú ves, al pobre tú le das el latigazo y al de arriba tú le lambes. Sí. Esa es básicamente como un criterio. Esa es la policía de nosotros, tristemente. Pero que es una sociedad en todo sentido así, que tú encuentras que el que tiene un poquito menos, que eso es por niveles, al que está un chin más arriba le rinde una pleitesía profunda, doble el cuello, y al que está más abajo le da un macanazo. Pasa hasta con la familia, que tuve un hombre que va y abusa de la mujer y de los hijos, y es un león en la casa, y en el trabajo es un guanajo. Sí, señor, no, señor. Y en el trabajo es un guanajo, y tú dices, quiere decir que ese hombre que es así, tiene un sentido de dignidad y de autoritarismo. No, cuando va al trabajo se vuelve un guanajo. Entonces, no necesariamente. Entonces es como por escala, mirando a ver de quién abusar. En el trabajo pasa a ser del sistema integrado de centroamericano. No lo entendí. SICA. Del SICA. Ya. Sistema Bueno, entonces, sí. Entonces lo que pasa es que a esos policías decirles, en el caso de Gregorio Custodio, que es el caso que en el de Richard hay evidencia, o sea, fue muerte causada por las lesiones. Sin esas lesiones no muere. En el caso de José Gregorio Custodio está un problema, y es un problema o una situación, digamos, que los análisis forenses arrojan que su muerte fue natural. Es decir, los golpes que recibió no afectaron órganos vitales. Entonces, hasta el momento se han hecho dos experticios al cuerpo de Gregorio. Lo dijo la Procuradora General, que no entra en detalle. Le dije, magistrada, ¿y usted está de acuerdo? Y ella se quedó en silencio. Saben que la magistrada ahorra sus palabras, no dijo nada. Pero en realidad, en el caso de José Gregorio, hay 2 respuestas confirmadas de que esos golpes no le iban a causar la muerte, sino que le causó la muerte otras cosas. Eso puede tener un sentido que tú dices, bueno, a alguien le falta, solo tiene una pierna, está parado al lado de un puente.
si tuviese, se podría estabilizar y otra gente le dio un empujón. ¿Murió por el empujón? No, porque no tenía estabilidad. Siempre está esa discusión, porque si usted está enfermo y usted tiene una condición interna, digamos que es diabético, tenga cualquier problema, una falla del corazón, quizás no le dan un tablazo que le rompa el corazón, pero el susto que le dieron, el trato que le dieron, ese estrés que le causaron, puede conducirlo. Entonces, probablemente ahí tenemos un caso que configura el maltrato, las lesiones. Quiero decir que la información que hemos recibido en este programa es, que en el caso de José Gregorio Custodio también participaron reclusos en su paliza. Wow. Entonces, pobre matando, golpeando a pobres. Quiero decir, presos pateando a presos. Y quiero decir que los humanos. La Procuradora General de la República, cuando designó una comisión, habló de un patrón de conducta. Se le ocurrió a los de aquí poner a los presos y lo de COA al mismo tiempo. Uno tiene sus dudas. Entonces, si es un patrón de conducta, o sea, la policía tiene que revisar los mecanismos que tiene y las formas que tiene con respecto a estos casos. Mira, Edith, estoy buscando porque uno no sabe ni hostia de medicina, pero hay una coincidencia en varios de los casos. El trauma cráneoencefálico, yo busqué rápidamente, dice disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza. Entonces, en el caso de David se habla de un trauma cráneoencefálico, es decir, le partieron la cabeza de un garrotazo, o le dieron un golpe duro en la cabeza, igual que a Richard. Es decir, que no hay muchas cosas que averiguar ahí, pienso yo. Porque para que tú tengas una situación que te provoque la muerte, tiene que ser un golpe muy fuerte. La madre de José Gregorio estuvo aquí en el estudio, todo el mundo se quedó consternado. Aquí había un silencio terrible porque cuando tú ves a una señora de 71 años y cuando ella narra el trato que le dio, yo supongo que esos policías en Ocoa que le hablaron del modo que le hablaron no tienen abuela. Porque hay que no tener una persona mayor que uno quiere en la vida. Cuando uno tiene una persona mayor que ha querido, uno realmente... Uno se ablanda. No, y con todos los viejos que ven en la calle. Si uno respeta a sus viejos, uno respeta a los viejos del otro. Sí. Si uno respeta a las personas mayores, uno termina respetando también a las personas, a los mayores. Yo si veo una persona mayor en la calle, sobre todo un hombre, pienso en mi papá, que murió muy viejo. O sea, tú tienes un respeto a las personas mayores. Y siempre es así, tú lo encuentras en todo, tú lo encuentras hasta en la Biblia, dice, los ancianos, los niños y las mujeres, sobre todo mujeres embarazadas, tienen esa consideración. Tú sabes que si algo distingue la cultura occidental de los orientales es precisamente el aprecio, le dicen venerable a los ancianos, venerable, es decir, el respeto, el cariño y el cuidado, la consideración que le tengas a un anciano, a una persona mayor que se revela cuál es el sentir, cuál es la calidad de esa sociedad. Y entonces para concluir esta parte nuestra, si esos policías que le dijeron a la señora básicamente, por si no lo escucharon entonces, ella fue para llevarle la cena, le dijo, él está durmiendo. Sí. Y ella lo dice así, él está durmiendo. A mí me partió el alma. Como con desprecio, al otro día decía, él está hablando con los presos, ya, déjenme verlo, déjenme hablar con él, pero ya ellos estaban con la paliza, ellos sabían lo que hacían. Y entonces Ocoa es un desastre, porque Ocoa tiene un problema también con su ministerio público, histórico. Aquí hay que revisar cuál es la función de los ministerios públicos, yo no concibo que estas cosas ocurran, sobre todo porque hemos visto ministerios públicos en otros pueblos y antes con más frecuencia. Yo recuerdo en Higüey, recuerdo en San Cristóbal, recuerdo en Atomayor, fiscales que se pararon, Higüey me equivoqué, en Atomayor, en otra provincia, fiscales que se paraban y decían esto no es posible. 3 minutos, nos vamos con Indira Suero, a nuestra productora, o si quieres hacemos, no, antes de irnos a la pausa para que cuando regresemos con Maribel. Indira tiene un caso, pero además Indira accedió a un estudio sobre un tema que aunque sea mencionarlo, Indira es relevante, a propósito de nuestras universidades y centros escolares. Bueno, sí, Edith, continuando con estos temas de asesinatos y supuestos asesinatos a manos de la policía, tenemos el caso de José Guillermo Méndez Pitulí. Fue un caso que se dio en el sector Los Ríos, en el destacamento de las 800. Ahí vemos la foto de José Guillermo. Él era un herrero que iba a su casa a eso de las 11 de la noche, el 30 de mayo de 2021, y pues los policías lo arrestaron. Luego, al otro día, José Guillermo, de acuerdo a lo que le dijeron a lo que le dijo la policía a sus familiares,
fue encontrado ahorcado en su celda. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que cuando los familiares pues ven el cuerpo de José Guillermo, encuentran que estaba lleno de golpes. Hay que recordar que en las manifestaciones que se han hecho en estas semanas por las muertes tanto de David como de Richard y demás, también los familiares de José Guillermo estaban en estas manifestaciones pidiendo justicia y que se esclarezca el caso de su familiar. Algo que hay que destacar, por ejemplo, es que cuando ellos fueron al INASIF a buscar el cuerpo de su pariente, el INASIF le dio una serie de excusas. Por ejemplo, les decían que el nombre de él estaba mal y que por eso no le podían entregar el cuerpo. También le decían, por ejemplo, que los médicos no habían llegado, que el cuerpo no podían sacarlo. Le dieron una serie de excusas de por qué no podían entregarle el cuerpo. Además de eso, también le dijeron que solamente le mostraron solamente la espalda y el cabello de José Guillermo Méndez Pitulí, el señor que fue arrestado. Solamente eso fue lo que les permitieron ver a sus familiares y le dijeron que le iban a entregar el cuerpo con la condición de que no podían, atención a esto, no podían hacer el velatorio, tampoco podían abrir la funda negra en que entregaron al cuerpo de su pariente. Cuando luego de todas estas travesías les entregan el cuerpo de José Guillermo, los familiares descubren, atención, que tenía fracturas en el rostro, tenía el rostro destrozado, tenía también golpes en el cuello, en el tórax y las piernas rotas. Esto, por supuesto, contradice la versión de la policía de que José Guillermo se había ahorcado en su celda. Hay que destacar que él estaba en su celda también con 3 reclusos más, pero que los reclusos pues están alegando de que fue este hecho a manos de la policía. A él lo entraron, le despojaron de todas las pertenencias que tenían, solamente lo entraron con el pantalón y pues luego José Guillermo pasó de estar ahorcado, vamos a decir entre comillas, a que los familiares pues lo encontraran con todos estos golpes en el cuello. Habría que también indagar sobre la actuación del INASIF en este caso, que bajo estas condiciones que le mencioné, de no velarlo ni de abrir la funda, fue que le entregaron el cuerpo a los familiares de José Guillermo. Por ejemplo, teníamos agregando también a este tema, estaba viendo en el chat los diferentes comentarios que están realizando ustedes y tenemos, por ejemplo, a Pablo Mercader Alcántara que dice que si no hacemos algo con la policía, pues puede ser que en vez de David y Richard, sea cualquiera de nosotros al que se vea en una situación parecida. Y pues antes de continuar con la programación del día, quería también destacar, si la productora me puede ayudar ahí y ponerme la imagen de violencia en los centros escolares. Vimos también, entre otra noticia, vimos que hace unos días fue arrestado, se le impuso una medida de coerción a un profesor en una escuela de Santiago. Estoy aquí buscando su nombre. Él se llama José Antonio Grullón Polanco. A él se le impuso una medida de coerción de 18 meses en la cárcel de Rafey por, de acuerdo a las autoridades, haber agredido sexualmente a 11 estudiantes, una profesora y un conserje. Estos 11 estudiantes tenían entre 14 y 17 años y había uno de ellos que tenía 18 años. También, pues, antes de pasar a estas imágenes, por favor, productora, vemos que el profesor, de acuerdo a lo que dicen estos jóvenes, él los atacaba sexualmente, pero también utilizaba un lenguaje obsceno en el aula, por igual les acosaba fuera de las aulas, y esto era lo más preocupante de todo esto, yo diría, es que esta persona, de acuerdo a lo que dicen tanto autoridades de las comités de educación de la zona, era un reincidente, porque a él lo habían trasladado de otro centro educativo hace unos años por denuncias también de abuso sexual. Esto es algo muy preocupante, por eso quiero ahora sí, productora, si me puede poner las imágenes. Estas imágenes que vamos a ver a continuación son de un estudio que realizó el Centro de Géneros de INTEC, el cual muestra, por ejemplo, cuáles son esas expresiones de violencia que se viven en 7 escuelas tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Oeste, Santiago y demás. Ahí vemos, por ejemplo, que entre lo que se vive adentro de las escuelas es, por ejemplo, que hay violencia extrema, peleas entre pandillas, bullying hacia otros compañeros,
también personas jóvenes que son víctimas de atropellos salvajes. Se habla, por ejemplo, también de violaciones. Si pueden poner, por favor, la primera gráfica que pone, aquí está. Hablan, por ejemplo, de personas que son piropeadas por sus profesores, también jóvenes que son castigados físicamente por sus docentes. Hay violaciones sexuales. Un 11.80% de estos jóvenes dijo que había sido víctima de violaciones sexuales dentro de las escuelas. Tú sabes, Indira, que muy oportuno que traigas ese estudio que ha traído Indira. Yo pienso, Indira, que el lunes vamos a tratarlo y bueno, tú que estás en el ámbito docente y tenemos a David también que está en el ámbito docente, pero ustedes están en centros privados. Yo tengo mucha preocupación por testimonios que estoy recibiendo de jóvenes acosadas, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Historias de cómo históricamente se han dado situaciones de acoso y nosotros tenemos que hablar de eso para decirle a las jóvenes, no lo tienen que soportar, no lo tienen que soportar, no lo tienen que aguantar, no lo tienen que aguantar. Hay que buscar, ustedes van al Ministerio de la Mujer, donde sea, busquen apoyo, ahí hay un equipo de abogadas. Y en la propia universidad. Y en la propia universidad, tú fuiste estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa no es una noticia nueva, no, aparece no, eso es viejo. Para todo el mundo, de que esto es como una práctica. Yo desconocía el nivel de acoso, entonces, ya que este estudio muestra el nivel de violencia, incluyendo eso de los profesores que enamoran o que tratan de negociar, de hacer de la materia. En escuelas públicas, Edith. En escuelas públicas fue niños, adolescentes que bueno, pero mira ese maestro lo habían trasladado, eso es la práctica que se le criticaba a la iglesia. Ahí incurre en responsabilidad civil las autoridades, no importa los gobiernos, porque educación es una entidad. Si se demuestra que un ministerio, por ejemplo, ponga el año que fuera, trasladó a un maestro porque habían denuncias de acoso sexual, o que un funcionario medio recomendó su traslado para sacarlo del lío y fue a otro centro y hizo el lío, eso podría tener una responsabilidad civil. Ese tipo que violó a 11, que violó a la consejera, un azote como el fiscal de Samaná, no lo tienen que soportar, mujeres, no lo tienen que aguantar. O sea, es una, es otra, no es enamoramiento, eso es abuso, es gente que goza con el sufrimiento de los demás. El lunes vamos a hablar de ese caso, porque a mí se me llamó la atención, fue la directora regional de educación en Santiago que dijo, y sería bueno hablar con ella, que este sujeto, ¿cuál es el nombre, Indira, que lo tienes ahí? Sí, su nombre es, lo acabo de perder. Que él, no te preocupes, en lo que tú lo buscas, me dices cuando lo tengas. Sí. Este sujeto que está acusado y se recibió medida de coerción por abuso sexual. José Antonio Grullón Polanco. José Antonio Grullón Polanco, que la fotografía que han sacado de él es con una mascarilla grandísima. Ahí es que hay que sacar la foto, siempre, no andar buscando. Esa foto es necesaria. Y entonces ese sujeto lo habían trasladado por eso. Ojalá lo investiguen. Maduro que Joseph Wosolowski, que adquiere el azote de los palomitos ahí en el malecón. De los niños. De los palomos, los muchachitos. Pero no le diga palomos. Palomos, son niños, sí, de la calle, muchos de ellos. No, son de la calle, en situación de calle, perdóname. La gente sabe lo que yo estoy diciendo, no es despectivo, los niños. Pues está bien. Vamos a quitarle niños y adolescentes dominicanos abusados por el nuncio apostólico Joseph Wosolowski, muerto extrañamente, como si el destino o la divina providencia quisiera sacarlo del escenario para evitar escándalos, muerto extrañamente allá en el Vaticano, donde fue protegido, fue llevado. Lo sacaron por el salón de embajadores. Con complicidad de gente de aquí, gente de mucho poder entonces, que ya hoy no lo tiene. Miren, gracias, y gracias al policía teniente que nos escribe en la transmisión, dice que hace poco ha dejado la policía, pero él está hablando, el lunes podemos hacer eso, porque hay muchos policías que están hablando en el chat en vivo. Hoy vamos a hablar de una cosa bonita ahora. Vámonos a la pausa, sí, porque viene... De arte. Sí, señor, el maestro Manuel Tejada, músico, compositor, arreglista, está con Maribel Contreras. Así que variamos la cosa porque también... Sí, hay que bajarle algo. Vamos a relajarnos un poco. 3 rayas para que no suba 4. Suerte que existe Maribel los viernes. Regresamos nosotros el lunes. Cuando se vuelva de esta pausa estará el señor Manuel Tejada aquí.